Entonces quiero darle la palabra a la ministra Jara a propósito del proyecto, ¿cierto?, que tiene suma urgencia y el que acaba de señalar, ¿cierto?, que es el que fortalece los derechos de los dirigentes sindicales. Tiene la palabra, ministra. Gracias, presidenta. La verdad es que igual, lo primero señalar que la opinión del Ejecutivo, entiendo, la hizo llegar al subsecretario Giorgio Bocardo, que a nosotros nos parece un proyecto interesante, que compartimos el objetivo del proyecto, excluyendo la procedencia del desafuero cuando los hechos en que se funda la solicitud consistan en acto o conducta propia de la actividad sindical, y que el director del trabajo en este caso va a exponer en nuestro nombre. Sí me gustaría, muy breve, porque sé que está contra el tiempo, señalar un par de cositas, si me lo permite, presidenta. ¿En relación a este tema? No. ¿En relación a otros temas? Pero que tiene un poquito, o sea, es que lo que pasa, no sé si se puede, porque después no sé en qué minuto ustedes van a terminar la sesión. No, yo creo que este va a ser el último punto Ya. de la tabla. Estamos en Ya lo habría, por terminar. ya lo habría contado. Pero sí. Cortito. Conciliación, era a propósito lo que nos habían preguntado. Ya, entonces, bueno, démosle entonces. Perdone, senadora, sí. Ya, Lo que pasa es que avanzar con el otro punto y en ese punto le agradezco. ¿Usted va a hacer referencia también a este punto? ¿Me refiero del proyecto o lo va a hacer el director? El director del trabajo. Muy bien. Sí. Entonces, tiene la palabra. Ya, respecto del proyecto de trabajo híbrido, en particular, quisiera comentar que se ha hecho todo un trabajo previo con las organizaciones, sobre todo de madres, de trabajadoras. No el problema, sino que el proceso en el que estamos ahora es que hay que socializarlo desde el tripartismo, que es con los empleadores y los trabajadores, y en paralelo además se encargaron estudios respecto de impacto en empleabilidad, un poco por las mismas razones que estábamos comentando, porque la idea es que estos proyectos, cuando se presenten, tengan un buen resultado y no terminen constituyéndose en un aumento de costos para efectos de empleabilidad de mujeres. Entonces estamos levantando esa evidencia a fin de poder acompañar las mociones parlamentarias que se han presentado sobre la materia. Eso es lo que nos mandató el presidente, la voluntad está, pero estamos en la parte previa de aquello. Para los efectos entiendo que tiene que ver con los tiempos y la oportunidad. Entonces, en ese contexto, estamos súper claros porque el 30 de agosto... el momento, digamos, oportuno para nosotros. Yo podría dar... Y poder hacernos cargo de ese diagnóstico. Sí, podría dar cuenta en un par de semanas más de cómo ha ido avanzando, si le parece bien, presidenta, para tener los tiempos precisos, porque entiendo la urgencia. Lo segundo es que, como ustedes... La inquietud, como usted bien sabe y es más consciente que nadie, es por el tema de la alerta sanitaria. Entonces, yo creo que sería bueno hacernos un cronograma, presidenta, si a usted le parece, de ver cuándo vamos a tomar una definición, ¿se fija? Porque estamos con ese apremio de tiempo. Está bien. Ahora, pero también no queremos efectivamente que haya una contradicción y tener una expectativa que puede ser no cubierta a razón de los estudios. Entonces creo que ahí, si pudiéramos a lo mejor apurar ese estudio, tener antes las 2 semanas, de tal manera y generar también ese espacio de tiempo que nosotros recopilar antecedentes, por supuesto avanzar, ojalá de una manera más coordinada para llegar a un buen resultado. Senador Saavedra, luego senador de asociación Francisco Rey. Sí, mire, yo no, se termina la alerta sanitaria por anca o por manga. Las Naciones Unidas dijeron que no va más. Pero tenemos otra condición permanente de patologías que hoy día estamos complicados. La ministra expresa de una de ellas. Y las madres, padres están con dificultad. Entonces, el legislar, creo, y establecer este cronograma que menciona por su intermedio el senador Matías Walker, me parece acertado. Pero yo abriría el proceso de legislación porque los detalles van a entrar después, van a llegar y van a estar en su momento, por mientras podríamos invitar a la misma organización, invitar a académicos, cosa que vamos conformándonos un contexto que nos permita legislar en términos muy robustos y consistentes para que lo que legislemos efectivamente tenga aplicación, no haya dificultades en esto, no sea causante de exonerar mujeres del trabajo producto de que asuman este tipo de jornada. O sea, preguntarle también al gremio de los empresarios qué les parece esta situación, si es que lo están aplicando en algunos lugares. En fin,
todo eso no vamos a legislar de inmediato, o sea, no estoy pidiendo, oiga, aprobemos de inmediato y mañana lo llevamos a la sala. No es eso, sino que hacer las cosas con pausa, pero sin pausa. ¿Ah? Sin prisa, pero sin pausa. Eso es. Exacto. Miren, yo solo en este contexto creo que hoy día, a propósito de lo que ocurre y la diversidad de fórmulas de trabajo y particularmente el teletrabajo, ha abierto una serie de posibilidades, pero también de cuestionamientos que son bien válidos, porque los resultados no son lineales. A algunos les resulta, a los otros no resulta, uno entiende que es más eficaz, otro que es menos eficaz. Entonces creo que no es menor, ¿cierto?, darnos el tiempo, yo rescato lo que dice el senador Saavedra, de poder generar una buena legislación que garantice que efectivamente esto no provoque un impacto negativo, sobre todo en el trabajo de las mujeres, porque hemos sufrido históricamente los prejuicios que son históricos y que muchas veces se malentienden y se generan también opiniones que a veces son muy contraproducentes, sobre todo en los nichos laborales donde tenemos déficits grandiosos. Entonces, creo que es súper importante asumir que hay un mundo de trabajo distinto que hoy día se abre, que hay que generar una legislación que sea sólida, pero que contemple también las miradas, los riesgos y, por supuesto, todas las connotaciones que pueden generarse. Y en ese contexto yo estoy de acuerdo en que comencemos, como ya lo decía, el próximo miércoles, a exponer el proyecto, pero dado que van a haber 15 días que vamos a estar sin comisión, porque es feriado el próximo 16, creo que, no sé qué fecha es, 21, nos demos, ¿cierto?, todo ese tiempo para recoger también lo que haga el Ejecutivo, lo que está haciendo en materia de diagnóstico, y vayamos avanzando a paso lento pero seguro. Y en ese contexto, si podemos apurar, ningún problema, pero entendiendo que nos submarinamos en un mundo que tiene muchas aristas y que hoy día también tienen que ser muchos los actores comprometidos. Y en eso creo que tenemos algo que hacer y decir con bastante propiedad. Presidenta, muy breve nomás, casi una petición en nombre de los senadores que asesoro. Me tocó participar en algunas de las reuniones que convocó el Ejecutivo a principio de año sobre este tema, en que fueron varios asesores de parlamentarios ligados a la Cámara de Diputados principalmente y también la OIT. Ojalá que el informe pueda dar alguna luz sobre un tema, sobre una contradicción que es muy radical en este tema, que es el teletrabajo guión obligaciones de cuidado de menores de 12 años, etc. Por una parte, tenemos un argumento, y lo digo neutralmente, porque yo no tengo una opinión 100% formada. Por una parte tenemos el hecho de decir mejora el acceso al empleo de la mujer cuando tiene la posibilidad de teletrabajar para no descuidar obligaciones familiares. Y por otro lado tenemos una opinión que creo que es la de la OIT, que se dice el teletrabajo no es una forma de cuidado, es una forma de trabajo. La distancia que hay entre esos dos temas creo que es algo que se puede resolver vía una legislación buena, pero evidentemente hay que escuchar mucho. No sé si ya el Ejecutivo en esa mesa podrá, en el informe, podrá tener alguna línea o algún camino de análisis por lo menos. Pero no podemos dejar de vista que el teletrabajo es contribuyente a la integración de la mujer al trabajo. Y al mismo tiempo, cuando pasan a ser madres, eso resulta ser dramáticamente una situación que las aleja de esa posibilidad. Entonces, eso ocurre en nuestro país, estamos legislando aquí, esto tal vez si fuera en Finlandia sería otra la discusión, me imagino. Pero sabedores de esto es que tenemos que contribuir a una legislatura integral en esto y que no... es cierto, hay una recomendación de la OIT, pero nadie está diciendo que el teletrabajo es una forma de cuidado, es una forma de trabajo, efectivamente, pero es contribuyente también al desarrollo integral de la mujer. Ministra. Yo creo que sin duda aquí se ha dado parte del debate que se ha estado dando todo el... Sí. Nadie quiere que esto salga mal, digamos, por el contrario.
no sé si vamos a poder apurar los estudios, senadora, porque tienen un camino propio de la ley de compras, digamos. Pero sí tenemos bastante evidencia que levantamos de las mesas. Hay opiniones desde el tripartismo y desde OIT que yo creo que es importante considerar, de empleadores, de trabajadores y también de OIT. Y nosotros tenemos un mandato del presidente de la República en torno a buscar una fórmula que nos permita avanzar en esto. Vamos a ponerle acelerador porque entendemos la urgencia. Lo que sí que hoy día existe la posibilidad, en el contexto de la alerta sanitaria, existe la posibilidad como acuerdo entre las partes, lo que aquí está en discusión, y eso también es algo que hay que tener bien claro, digamos, es si esto va a ser un derecho laboral, como tal. Ese es el punto. Entonces, como para que lo tengamos bien claro. Exactamente, la dimensión es muy distinta, digamos, porque genera además, desde luego, una política pública que va en proteger y garantizar si es que esto es un derecho donde el Estado obviamente debe estar como garante. Yo solo señalar que creemos necesario que esos resultados que ha habido de esta mesa de trabajo los podamos conocer, porque nos fuimos parte de esa discusión. Y estaría bueno, digamos, también socializar a lo mejor lo que hayan avanzado, y si eso sostiene ciertas, digamos, recomendaciones, pudiéramos también conocerlas. Y lo segundo, bueno, esperar los diagnósticos que ustedes señalaban y tenerlos ojalá pronto. Pero sin duda que es un tema que vamos a discutir, que ya lo hemos comprometido, que ya hemos tomado el acuerdo para verlo la otra semana, y tendremos tiempo suficiente también para generar el resto de las intervenciones y, por supuesto, los insumos que puedan llegar desde el Ejecutivo. Desde luego, creo que hay poco tiempo, así que le señalamos, ministra, entonces, para comenzar a trabajar este tercer punto que tiene que ver con lo que ya había mencionado, con el proyecto, ¿cierto?, que fortalece los derechos de los dirigentes sindicales. ¿Sí? Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra al director del trabajo, don Pablo Centeno, que está en vía Zoom, que haga, por supuesto, su exposición en relación a este proyecto. Muy buenas tardes, presidenta. No sé si se escucha bien. Saludar a la ministra también y, por cierto, por su intermedio, a todos los senadores que se encuentran en la comisión y funcionarios y funcionarias de la comisión. Señalar que, bueno, algunas aclaraciones respecto a la competencia de nuestro servicio en la materia que estamos abordando. Ustedes saben, efectivamente, las prácticas antisindicales pueden ser conocidas precisamente por la Dirección del Trabajo y son objeto de sanciones. Sin embargo, también hay una gran cantidad de denuncias y conocimiento de estas materias que no necesariamente son interpuestas ante la Dirección del Trabajo, y por tanto hay ciertos datos que nos fueron solicitados que sería muy pertinente, y lo voy a aclarar a continuación, solicitar al Poder Judicial, porque finalmente no tienen un paso previo en algunos casos por nuestra institución. De la información que nosotros tenemos, pusimos a disposición de la comisión un informe sobre las denuncias interpuestas en la Dirección del Trabajo por vulneración de derechos fundamentales y específicamente por prácticas antisindicales, dividiendo por algunas materias que están en vuestros conocimientos, y de allí básicamente los números que nosotros podemos extraer para partir con ellos es que efectivamente en materia de denuncia por vulneración de derechos fundamentales interpuestas por las organizaciones sindicales, encontramos un número de 678 el año 2021 y el año 2022 un número de 705. Si nos vamos inmediatamente luego en el mismo informe a los cuadros 6 y 7, que dice relación particularmente con temas que uno podría vincular a vulneraciones con la libertad sindical y que nosotros los denominamos procedimientos especiales, se da cuenta que la cantidad de materias denunciadas ante la Dirección del Trabajo por vulneración de derechos fundamentales por sujetos denunciantes distintos a las organizaciones sindicales durante el año 2021 fueron 378 y durante el año 2022 421. Y en el cuadro 7, que específicamente se señalan las materias denunciadas por organizaciones sindicales referidas también al procedimiento de vulneración de derechos fundamentales como procedimiento especial, es decir, vinculadas a la vulneración de la libertad sindical, se da cuenta que durante el año 2021 tuvimos 309 y durante el año 2022
333, que son los datos. Ahí se puede desagregar en cada uno de los cuadros, ¿cierto?, cada una de las materias que fueron denunciadas y que dicen relación con las prácticas antisindicales que allí fueron señaladas. Respecto al proyecto de ley, entiendo que tengo muy poco tiempo. El Ejecutivo efectivamente ya ha señalado, en palabras del subsecretario, ¿cierto?, cuál es la posición, y por tanto me gustaría simplemente hacer algunas precisiones de carácter más técnico. En relación con las modificaciones propuestas respecto del artículo 174 del Código del Trabajo, a juicio de este servicio, estas responden, ¿cierto?, al deber de protección eficaz, constituyéndose como un mandato de prohibición al juez para la procedencia del desafuero cuando alguna de las causales que permiten el desafuero se confunda, ¿cierto?, con la actividad sindical y no responda exclusivamente al contrato de trabajo individual que vincula al trabajador con su empleador. El concepto de actividades sindicales es un concepto que ha ido siendo desarrollado por la jurisprudencia administrativa y judicial, puesto que no es novedoso en nuestro ordenamiento jurídico. Emana, ¿cierto?, del artículo 215, las normas generales de protección en materia de organizaciones sindicales. Luego se desarrolla en el artículo 294 a propósito del despido de trabajadores no aforados por fuero sindical, en donde también se desarrolla el concepto de actividades sindicales. Y por último, se incorpora, ¿cierto?, en el artículo 152 quinquies B, de la reciente ley que regula el contrato de trabajadores de plataformas a propósito del ejercicio de los derechos de libertad sindical de los trabajadores y trabajadoras regulados por este tipo de contrato. Particular atención ha merecido la causal de término de contrato contemplada, ¿cierto?, en el proyecto de ley en el artículo 160, número 1, letra D del Código del Trabajo, referida a la injuria proferida por el trabajador aforado hacia su empleador. La modificación que exige la existencia de una sentencia firme y ejecutoriada, a nuestro entender, no responde a otra cosa sino a la integración necesaria de la disciplina del derecho, toda vez que la injuria constituye efectivamente en nuestro ordenamiento jurídico un delito tipificado por el Código Penal, no existiendo autoridad alguna, sino la judicatura penal efectivamente la que puede finalmente en última instancia calificar. En ese sentido, no resulta una garantía suficiente la sola interposición de la acción que la motiva por parte del empleador, toda vez que está tratándose de una acción privada y no pública, como otros delitos, requiere de la intervención activa del querellante para su consecución. Por tanto, estamos muy de acuerdo, por decirlo de alguna manera, con la modificación legal propuesta. Cabe hacer presente además que la injuria constituye un límite, ¿cierto?, al derecho fundamental de la libertad de expresión, la que para ser limitada requiere, por cierto, encontrarse claramente lesionada o amenazada, cuestión que, como ya lo señalamos anteriormente, únicamente en nuestro ordenamiento jurídico puede ser juzgada por los tribunales penales, constituyéndose para el caso del desafuero, en este caso, como está hoy día en nuestra legislación, en una especie de juez y parte al que la invoca. Respecto de la nueva práctica antisindical que se propone en la letra J del artículo 289, señalar que la misma responde a lo anteriormente dicho en relación a la falta de limitación actual en la interpretación de este tipo de acciones. El abuso del derecho no es un concepto ajeno al Código del Trabajo, ustedes lo saben, ya está contemplada como una práctica antisindical de las propias organizaciones sindicales a propósito del ejercicio de los derechos de libertad sindical en el artículo 290, letra F, y también como uno de los principios formativos del proceso en el artículo 430, que faculta al juez del trabajo, ¿cierto?, para, en el marco de los procesos laborales y ante el ejercicio, ¿cierto?, de los derechos con abuso del derecho, precisamente adoptar las medidas para que esa situación cese. En dicho sentido, nos parece que con esta nueva práctica antisindical se busca el fortalecimiento precisamente de la libertad de expresión de los dirigentes sindicales. La labor sindical está en la representación de los intereses de los trabajadores y trabajadoras y, por tanto, cierto, como lo ha señalado la Organización Internacional del Trabajo, incluye una serie de decisiones vinculadas a esa representación. Muchas veces, ¿cierto?, hay mecanismos públicos de expresión de denuncia que son inherentes, ¿cierto?, a esta libertad y es fundamental para que precisamente se exprese tal libertad sindical. La Conferencia Internacional del Trabajo, ya en una resolución del año 1970, hace hincapié a que las libertades civiles son esenciales para el ejercicio normal de los derechos sindicales y, por tanto, en ese sentido, tal como lo ha señalado el subsecretario en la presentación, en representación del Ejecutivo, creemos que es un proyecto que efectivamente efectúa una correcta ponderación entre los derechos consagrados a nivel constitucional e internacional, como lo es el derecho a expresión y a opinión,
precaviendo, por cierto, los abusos que pudieran ocurrir, estableciendo que estos sean judicialmente acreditados a través del derecho penal o a través de la sentencia y de los correspondientes delitos de injuria o calumnia según corresponda. Esto todo cuanto puedo señalar, estimada presidenta, y señalar a través suyo que pusimos a disposición de la comisión, por cierto, la minuta, es una minuta mucho más extensa de los 7 minutos que se nos señalaron, y también el informe sobre las denuncias interpuestas en la Dirección del Trabajo que señalé al inicio de la presentación. Y, por cierto, agradecer la invitación. Le agradecemos al director del trabajo su intervención. Estamos súper próximos al término de la sesión. Quiero pedir disculpas porque el punto 4 de la tabla no vamos a alcanzar a verlo. Y les pedimos y les invitamos para la próxima sesión se pudieran sumar, sin perjuicio de que la profesora Carla Varas está presente para los 2 puntos. Quisiera cederle los minutos en este punto, en este proyecto, para que nos pueda exponer. Sí, aprovechemos, por cierto, su presencia y le agradecemos. Tiene la palabra. Bueno, muchas gracias nuevamente por la invitación. Siempre es muy interesante el poder tener este contacto con los debates legislativos y lo que desde la academia se puede aportar. Me voy a referir entonces únicamente al proyecto de fortalecimiento de los derechos sindicales, iniciándola con una pregunta respecto de si acaso es necesario, teniendo en cuenta tanto el modelo normativo como las prácticas que se dan en las relaciones laborales, fortalecer en Chile los derechos de los dirigentes sindicales y en específico el fuero, que es lo que pretende el proyecto. Y tanto si uno revisa jurisprudencia como si uno conversa con el mundo sindical, la respuesta es que sí. De hecho, casualmente, cuando me llegó la invitación, el mismo día que me llegó la invitación, una dirigente sindical que participa en la escuela sindical que hace la universidad, todos los años hace una escuela de formación sindical en conjunto con la Universidad de Valparaíso, nos quería comentar una situación que ella vive y donde uno advierte que en Chile aún no tenemos una cultura de respeto hacia la labor que desempeñan los dirigentes sindicales, porque nos contaba que en la empresa donde trabaja, una empresa muy grande de formación, cada vez que a un trabajador se le iba a promover, se le decía que tenía que desafiliarse del sindicato. Y así muchas otras prácticas, y a propósito de lo que estamos comentando, efectivamente uno del análisis jurisprudencial, considerando que no todo llega a tribunales, se advierte que efectivamente hay un uso abusivo de la acción de desafuero sindical con el único objeto de desestabilizar al sindicato, dejarlo descabezado sin la dirigencia y debilitarlo. En ese contexto, y tal cual cuando hace algunos años atrás se debatió por el uso abusivo que ciertos trabajadores hacían del fuero, me parece correcto que hoy se discuta sobre el uso abusivo que determinados empleadores hacen de la acción de desafuero sindical. Eso como primera cosa, como para también preguntarnos, ¿es necesario que estemos legislando sobre este punto? Y respecto de la técnica que adopta el proyecto, respecto de hacer este mandato al juez de no poder conceder el desafuero cuando los hechos se funden en conductas o actividades propias de la labor dirigencial, ahí yo me pregunto si acaso es esa la mejor técnica, sabiendo que, y esto como una explicación previa, la acción de desafuero es facultativa para el juez y siempre ha sido entendida así, tanto en materia sindical como en materia maternal, que también es la otra arista donde se ejerce esta acción. Y se ponderan muchas cuestiones. Claramente acá el tema estará en cuán bueno y diligente sea el abogado que tenga que defender al dirigente sindical, al cual le están fundando la solicitud de desafuero en cuestiones vinculadas con su labor. Y en ese contexto, entonces, una alternativa es la que opta el proyecto de ley de darle un mandato prohibitivo. Usted no puede conceder desafuero cuando el hecho que está vinculado con la actividad dirigencial, o lo otro simplemente hacer un enunciado donde se establezca dentro de las causales de desafuero, en términos genéricos, que ninguna causal de desafuero puede fundarse en el ejercicio de la actividad sindical. Porque eso es lo que queremos resguardar, que en definitiva un dirigente que en el ejercicio de sus labores denuncia irregularidades de la empresa, como ha ocurrido, por ejemplo, cuando se denuncia productos que están en desperfecto, que los supermercados comercializan carnes a puntos de vencer, etcétera, eso no dé mérito para una acción de desafuero por las causales que sean pertinentes. Y eso creo que es correcto. En relación con
la causal de las injurias, eventualmente ejercer un desafuero por injurias, creo que efectivamente es concordante que previamente se requiera un pronunciamiento de la justicia penal, porque aquí había como una falencia del modelo, tanto cuando el empleador ocupa la causal de despido hacia un trabajador como en el desafuero, y es que el tribunal laboral no es el competente para calificar si eso es una injuria o no. Entonces me parece que eso técnicamente es correcto. Y también otra cosa relevante es que la modificación que se pretende introducir al artículo 174, cualquiera sea las vías que se adopte, estas dos vías que les comentaba, también va en una dirección correcta en el sentido de reforzar el principio de no injerencia. El empleador no debe intervenir en la actividad sindical. Puede no gustarme que el dirigente, en vez de haberme pedido una reunión para tratar el tema, haya optado por hacer una declaración en la prensa o en redes sociales. Puede no gustarme, pero es la acción que adoptó el sindicato y debemos respetar esa autonomía. Finalmente, respecto de esta nueva práctica antisindical, creo que es concordante también con la norma del artículo, con lo que se pretende añadir en el artículo 174. Creo que algo que no comentó el director del trabajo es que se añade esta práctica antisindical bajo la figura de el abuso del derecho, el abuso del ejercicio de la acción de desafuero, y se solicita al juez que conoce de ese desafuero pronunciarse de oficio sobre la práctica antisindical. Y a mí estuve harto pensando en esto, si era bueno o no que lo hiciera de oficio, y la verdad que por economía procesal sí. O sea, si ya la acción de desafuero está en conocimiento, ¿para qué pedirle al sindicato que contrate un abogado posteriormente para que inicie de nuevo una demanda? No tendría mucho sentido, sería un desgaste económico y también de la justicia, que sabemos que hoy en día los tribunales laborales están muy colapsados, y por lo tanto me parece correcto que se haya optado por esa fórmula. Y en definitiva, entonces, creo que sí tiene sentido legislar el fortalecimiento de los derechos sindicales y claramente hay que ver cuál es la mejor técnica. Es una práctica antisindical sin duda. Hoy en día, aunque no estuviera legislado, un sindicato pudiera tomar como antecedente las acciones de desafuero que ha ejercido la empresa para decir acá hay una práctica antisindical. Eso. Muchas gracias, profesora Carla Varas. Le agradecemos y sabemos que va a estar también en la próxima sesión, así que seguramente las consultas que pudiéramos hacerle se las vamos a trasladar a la próxima sesión. Bueno, agradecemos enormemente, les pedimos disculpas a los que no pudieron exponer respecto al siguiente punto de la tabla. Ha sido muy larga esta sesión, pese a que comenzamos a las 11:30, 11:15 para las 12. Así que esperamos la otra semana poder comenzar a la misma hora y, si es así, tener un poco más de tiempo. Así que agradecida ministra que esté acá, mejórese ahí, cuídese. También a la maestra, sí. Y, por cierto, también al director del trabajo, veo ahí don Pablo Centeno, felicitarlo también, estuvo presente en su cuenta pública, así que una gran cuenta pública, así que valoramos también aquello. Y a todos los que han concurrido. Así que por haberse cumplido es el objeto de esta sesión, esta se levanta.